Lupus eritematoso sistémico, una enfermedad inflamatoria crónica pleomorfa porque puede manifestarse de múltiples maneras y de etiología autoinmunitaria. Como todas las autoinmunes, predominan mujeres jóvenes. No existe un patrón típico de manifestarse y se puede caracterizar fundamentalmente, y cuando no es con manifestaciones graves, lo más característico es que a nivel de piel se manifieste como un rash en alas de mariposa y una artritis. Igual ahora después vamos a ver unas imágenes. El cuadro clínico inicial puede afectar a cualquiera de los sistemas, puede curar y reaparecer en meses o años. No siempre se manifiesta de la misma manera. O sea que pudo haber iniciado la enfermedad como una artritis y en el próximo brote, que puede ser en meses o años, puede estar afectando otro sistema. Se exacerba por periodos conocidos como brotes. La mayoría tiene anticuerpos positivos y tiene importancia la fotosensibilidad y los síntomas sistémicos, porque es como que van a empeorar el curso de la enfermedad o cuán aguda sea. El diagnóstico van a ver que se hace fundamentalmente por la clínica y por 2 o 3 parámetros de laboratorio. Vamos a ver como cuando vimos otras patologías, como acuérdense insuficiencia cardíaca, que se acuerdan que teníamos criterios mayores y menores, y tenía que tener 2 de 1. Bueno, así en el lupus, entre lo bioquímico y lo clínico. No podemos diagnosticarlo por la sospecha, sino que lo tenemos que confirmar por el laboratorio, y si no, en los casos más graves, en una biopsia renal, por una imagen típica anatomopatológica a nivel de la biopsia renal. Tiene una prevalencia de 20 a 150 casos cada 100.000 habitantes. Tiene más predominio en Sudamérica, en Brasil. Hay mucho lupus, lo que pasa que ahora se trata de detectarlo precozmente. Cuanto más se sabe y más se investiga y más se solicita en laboratorios, como que se solicita y se diagnostica más tempranamente. Y como también hay una expectativa de vida mayor y hay tratamientos nuevos, que no están al alcance de la mano, pero hubo mucho protocolo para incluir muchos pacientes en estos medicamentos nuevos, que son los biológicos, como que la expectativa de vida se va alargando en estos pacientes y hay más pacientes que tienen en un momento determinado, ¿sí? Porque se diagnosticó antes y porque se produce el deceso posterior. En Estados Unidos es mayor, las manifestaciones más severas. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene aparentemente un gen con la raza negra, los que tienen antecedentes africanos, hispanos o asiáticos. Van a ver cuando veamos la patogenia que tiene varios factores que ayudan a la reaparición o a la aparición de las enfermedades autoinmunes. La sobrevida a 10 años es del 70% y están hablando ahora de algunos hasta el 90% a los 10 años, que antes era mucho menor. En la patogénesis del LES intervienen múltiples factores. Factores genéticos, factores ambientales, factores inmunológicos, factores hormonales y factores epigenéticos. Todo esto por la creación de anticuerpos, inmunocomplejos, citoquinas y la célula B, todo lo que desencadena el mecanismo de las enfermedades autoinmunes, me van a traer alteraciones a nivel de riñón, de la piel, del pulmón, del cerebro y del corazón. Y no habla acá, en este gráfico que me pareció bastante didáctico, la lesión a nivel de hematológico, que también tiene efectos sobre la sangre, en las 3 series, después vamos a ver qué produce, y no habla acá de las alteraciones trombóticas, que podríamos incluirlo en lo vascular también junto con el componente hematológico. ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, doctora. Sí. Bueno, como componente genético, un 10 a un 20% tiene un familiar en primer grado afectado. Hay un riesgo relativo en hermanos con lupus de un 20 a 29%. El riesgo es mayor que para otras enfermedades autoinmunes en cuanto al componente genético. Y habitualmente hay alteración, estas flechas no sé qué significan, habitualmente hay alteración de varios genes, pero podría llegar a ser uno solo. Pero como existe la posibilidad de que haya varios genes, por eso es mayor el riesgo del componente genético y la transmisión en familiar directo. Los procesos ambientales, ¿qué influye en el desencadenar estos inmunocomplejos o en exacerbar en los periodos de remisión? El tabaquismo, la exposición a la luz ultravioleta, el consumo de brotes de alfalfa, la cannabanina, que es un componente del brote de alfalfa, está altamente relacionado con la exacerbación del lupus. El componente viral, el Epstein-Barr fundamentalmente. Una dieta hipercalórica, rica en grasas, efecto protector del aceite de pescado, como que no tienen, por eso en Estados Unidos es, y no se da tanto en Europa que consumen tanto pescado, y se da más en Estados Unidos que hay más consumo de grasas malas, digamos.
El uso de tinturas. Algunos líquidos, ahora no se usa más, pero en una época se hacía, se llama la permanente, tiene un líquido con un olor muy fuerte y es muy tóxico. Y en una época también hablaban de los lápices labiales, ahora son todos testeados y no producen alteraciones, pero bueno, está descrito en determinados cosméticos. Van a ver que hay cosas, más los de venta libre, los de venta más popular, como más económicos. Bueno, yo me remito a lo que yo hago, que cuando cursaba endocrinología, en la especialidad, se había visto en un trabajo que habían hecho que había pacientes que hacían hipotiroidismo y en realidad estaba en un cosmético, tenía la crema Hins, que es una crema recontra popular, bueno, y la crema, no me acuerdo, había otra, creo que era Pond's, tenían en la fórmula, que no la presentan, hormona tiroidea. Entonces, bueno, había todo un bloqueo del eje. Entonces, los cosméticos, a veces los que son más caros, tienen una explicación porque están más testeados o están más aprobados que los comunes. Vieron que hasta los chinos venden cosméticos. Doctora, una pregunta. Sí. Bueno, yo sabía que el tema de la permanente también en un momento se usaba formol. No sé si hoy en día tiene algo que ver. El formol se usa también en el alisado. Creo que actualmente hay lugares que se usa. La permanente capaz que se usa también, pero como ahora dejó de estar tan de moda el pelo con rulos y está más de moda el pelo lacio, ahora van más por el alisado que tiene formol que por la permanente. La permanente yo la verdad que no sabía si tiene formol. No, me equivoqué, yo estaba pensando en el alisado. Como tengo el pelo largo. Bueno, anda pensándolo, ¿cuál te vas a hacer? Si los rulos... Me quería hacer rasta en un momento, pero bueno, la medicina no pero es sí, estas cosas tienen algún efecto en algún lugar. Y bueno, esto del alisado lleva un par de años, posiblemente en unos años se descubra que tiene algún efecto sobre algo que sería estas cosas ambientales que van influyendo, pero las detectamos mucho más adelante. Bueno, los fármacos, hay algunos fármacos que llevan a la aparición de, no que van a tener como efecto adverso un lupus, ¿sí? Piensen que tienen que tener el componente genético, el componente ambiental, el componente epigenético, tienen que tener un montón de cosas que influyen, pero bueno, el primero en la lista es la hidralacina. Se usa cada vez menos. ¿Saben qué es la hidralacina? Sí, un vasodilatador. Bien. No se usa tanto. Después la procainamida, la isoniazida, la clorpromacina, la metildopa y la aminociclina. Todos estos parece que tienen una relación probable con la aparición en determinado paciente que tenga la predisposición, ¿sí? Que no lo sabemos, salvo que tengan antecedente familiar. Relación posible, beta bloqueantes, que son de mucho uso, muy difundidos, anticomiciales, la difenilidantoína, que es el más conocido y el más usado, antitiroideos y otros. Y de dudosa relación, el ácido aminosalicílico, las sales de oro, los anticonceptivos, la penicilina, la streptomicina, las tetraciclinas, bueno, todas estas. Pero lo que van a prestar fundamentalmente y el que más se ha estudiado es la hidralacina. Como vimos antes, el LES puede afectar piel, riñón, glóbulos rojos, cerebro, corazón, pulmón, tejido linfoide. Ahora vamos a ver esta presentación, que está buena porque como que vamos a ir reiterando lo que tiene y van a ir fijando los criterios para la clasificación. Y a su vez, en cada uno vamos a ir dando la clínica. En cada criterio vamos a ir dando la clínica. Vamos a basarnos en todos estos primero y después en lo inmunológico. Puede presentarse como un lupus cutáneo agudo, crónico, úlceras orales, alopecia, sinovitis, serositis, enfermedad renal, enfermedad neurológica, anemia hemolítica, leucopenia, fundamentalmente linfopenia, dentro de la leucopenia, y trombocitopenia. Del lupus cutáneo agudo vamos a tener fundamentalmente el eritema malar, que es el que se llevaría el primer puesto. Después pueden tener varias lesiones, que ahora después en una foto se las voy a mostrar. El lupus bulloso, que hace como ampollas, una variante hace necrosis epidérmica con úlceras. Otro parece como un rash, solamente algo rosado en la cara, un rash cuando estuvieron al sol. Y en ausencia de dermatomiositis, el subagudo, que son lesiones psoriasiformes, induradas o anulares policíclicas. Estas se van a confundir fundamentalmente con el lupus discoide, que no tiene nada que ver con esto y es una enfermedad propia de la piel. ¿Cómo lo van a diferenciar? Bueno, lo va a ver un dermatólogo o un cirujano plástico y lo va a biopsiar. Pero a nosotros lo que nos tiene que quedar claro son lesiones, el eritema malar, que eso no podemos dejar de pensar en un lupus, y después lesiones inespecíficas de la piel que nos pueden hacer pensar, siempre y cuando estén acompañadas de otra cosa, igual lo vamos a derivar. Siempre estas lesiones específicas de piel siempre se derivan al dermatólogo. Pero no podemos dejar de pensarlo porque vamos a tener que pedir un laboratorio.
El crónico, eso es lo que como se presenta en el agudo, que puede ser la primera vez que el paciente refiera que es la primera vez que aparece, o que el paciente refiera que hace unos meses le pasó, o que hace 2 años le pasó, que se fue de vacaciones, estuvo al sol, presentó una lesión en la cara, que desapareció, al poco tiempo que volvió de las vacaciones desapareció. Entonces pensamos, reaparece después de meses o años, en la localización, la característica, va a decir él que es similar a la que tiene ahora, apareció con el sol. Entonces, bueno, tenemos que ir haciendo diagnóstico diferencial. El cutáneo es un rash discoide clásico localizado por encima del cuello o generalizado. Y también puede ser el hipertrófico, que es verrugoso, paniculitis lúpica, que es cuando ya compromete toda la epidermis y la dermis, que es más profundo. Cuando es mucoso, que está en la mucosa solamente, en la mucosa oral o genital. Y todos los demás que son específicos, que los van a diagnosticar los dermatólogos, que no se compliquen. En realidad nosotros lo que tenemos que saber es si es agudo la presentación o crónica, para ir almacenando información y viendo si aparece alguna otra cosa. El eritema característico en alas de mariposa puede tener en el tronco también lesiones, en las palmas de las manos, porque esta parece bien tipo vasculitis, y, no sé qué le pasa a esto, y la alopecia, que es la misma placa discoide que tiene en el tórax o en el dorso, pero a nivel del cuero cabelludo. Ven que está cicatrizal, que no es una alopecia común, sino que hay toda una placa, no sé si lo llegan a ver, como cicatrizal, y hay ausencia, eso es una alopecia, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que pueden aparecer y que nos tienen que hacer pensar en un lupus, aparte del rash agudo o crónico característico, son úlceras a nivel de la mucosa bucal. Pueden ser palatinas son en el paladar, en la lengua, pueden ser en la mucosa nasal. Y en estos pacientes tenemos que descartar que no tenga otra causa, ¿sí? Hay vasculitis, que me van a dar por lesión y trombosis de los pequeños vasos, me van a dar úlceras. Está la enfermedad de Behçet, que es un autoinmune, también que me da úlceras a nivel de la mucosa bucal. Infecciones, que no sea un herpes, tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial. Enfermedades inflamatorias intestinales, piensen que va desde la boca, empiezan, es raro que aparecen más a nivel del tubo digestivo, pero están descritas desde la boca. O el consumo de alimentos acídicos, que el paciente presenta esto y lo relaciona con determinada comida, entonces ya lo refiere como antecedente y no va a consultar por eso. Pero en la exploración, si llegamos a encontrar las lesiones, tenemos que interrogar si le aparece o no, si lo tuvo antes. Bueno, después de las úlceras, sigamos. Entonces, hablábamos de la pleuritis, que ya saben la clínica del derrame o del frote pericárdico, de la pericarditis. Saben que el dolor aparece en decúbito y mejora cuando el paciente se inclina hacia adelante. Eso lo habíamos visto en semio, ¿no? Sí, sí. Bueno, puede aparecer el derrame, el frote y la pericarditis. El séptimo concepto clínico que puede aparecer es la enfermedad renal. En realidad, el paciente se puede presentar como una cistitis hemorrágica con la hematuria y consultar solo por eso, y a veces uno no lo relaciona y lo trata como tal, y pasa desapercibido y es una hematuria. Lo que no tendría acá es el síntoma de infección, pero el paciente refiere que tuvo la hematuria, y a veces en una guardia, en el apuro, uno lo trata como una cistitis hemorrágica y, bueno, después aparecen las consecuencias. Lo que vamos a ver en estos pacientes es la presencia de proteinuria. Acuérdense que va a tener un síndrome nefrítico, va a tener proteinuria, vamos a observar cilindros hemáticos, va a tener edema, hipertensión, y puede ir desde una glomerulonefritis focal benigna hasta una membranoproliferativa potencialmente fatal. En el octavo punto tenemos la enfermedad, el componente neurológico. El componente neurológico puede ir desde las convulsiones, presentar un adulto sin antecedentes previos que presenta convulsiones, un cuadro psicótico, una mononeuritis múltiple en ausencia de otras causas, una mielitis, una neuropatía periférica, en general se suelen presentar de esta manera, una periférica o de los pares craneanos, un estado confusional agudo en ausencia de otra causa, incluyendo tóxicos o metabólicas, como la urea o las drogas, y un cuadro meningio aséptico, ¿sí? El estudio del líquido, no hay componente infeccioso, ni viral ni bacteriano, y también se puede manifestar de esta manera. El noveno, que lo nombro acá porque no hay una descripción para hacer, es la anemia hemolítica. Lo único que vamos a ver cuando hagamos el laboratorio es la prueba de Coombs. ¿Y qué otra cosa tiene la anemia hemolítica? Tiene la bilirrubina aumentada.
indirecta. Entonces, acuérdense esos conceptos también. Siempre que tengamos una anemia, con una bilirrubina indirecta, tenemos que hacer una prueba de Coombs para ver que no sea una anemia hemolítica. En el componente 10, que es la leucopenia o linfopenia, tenemos los leucocitos por debajo de 4000 y los linfocitos por debajo de 1000. Siempre descartando que no sea de otra causa. Y el componente número 11, de cómo se puede presentar el paciente, es la trombocitopenia. La trombocitopenia tiene que ser menores a 100.000 las plaquetas en ausencia de otra causa, ¿sí? Como la púrpura trombocitopénica, trombótica o idiopática, que era la que vimos la otra. Fuera de toda esta manera de presentarse, que vieron que al principio dijimos que era una enfermedad plegomorfa, porque puede presentarse de cualquier manera, tenemos el componente inmunológico, que es lo que nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico, que son los anticuerpos, y tenemos positivo. Positivo para el antinuclear, que es el ANA, el anti-ADN de doble cadena, que es el anti-dsDNA, y otros más específicos, porque el anti-SM es específico del lupus. Los antinucleares pueden estar en varias de las enfermedades autoinmunes. Ahora después hay un cuadrito que no se lo tienen que saber, pero para que lo recurran a él si necesitan hacer algún diagnóstico, se los voy a pasar. Pero hay algunos que son específicos. El SM es específico del lupus y son anticuerpos contra antígenos nucleares extraíbles. Después tenemos los antifosfolipídicos, porque estos pacientes, algunos, también hacen un síndrome fosfolipídico. También hacen, como los fosfolipídicos, hacen efecto trombótico de la microcirculación. Por eso las embarazadas, dentro de la clínica, hacen cuadros trombóticos y embarazos que se interrumpen en el primer trimestre, y cuando repiten esto, tiene como un patrón, se estudia que no tenga alguna patología autoinmune o antifosfolipídico por el efecto trombótico, y de cursar como embarazo de alto riesgo, lo pueden llevar a cabo con un tratamiento anticoagulante durante los 9 meses. El complemento va a estar disminuido C3 y C4. Fundamentalmente está siempre disminuido, pero tiene un valor, y en las reagudizaciones disminuye más. Entonces es como control, y en la reactivación de su enfermedad o en el brote hay un mayor descenso del complemento. Y la Coombs indirecta, que va a estar positiva en los que tienen anemia hemolítica. De esto que fui nombrando, que es un montón, y son todas cosas inespecíficas, que tenemos que ir viendo y tratando de asociarlo para llegar a un criterio de diagnóstico de lupus, vamos a necesitar 4. Pueden ser 4 clínicos o 4 inmunológicos, pero siempre tienen que tener al menos uno del otro. A ver si se entendió. Pueden ser los 4 inmunológicos y el eritema malar. O pueden ser 4 clínicos y uno del inmunológico. ¿Sí? No tienen que tener ni todos de un lado ni del otro, no que son 4 de un lado. Son 4, incluyendo al menos uno del otro lado. Del otro lado me refiero al otro grupo, ¿no? Con 4 hacemos diagnóstico. Y la nefritis, como habíamos dicho antes, ya ahí, aunque no tengamos el resto de los criterios, nada, si tengo una nefritis, lo biopsio y me da lesión compatible, le hago el anticuerpo, el ANA o el ADN, y también hago diagnóstico. O sea que sería la biopsia y uno de los anticuerpos, y si es por clínica, 3 y un anticuerpo, por ejemplo. El cuadro de los anticuerpos que hay para pedir es este, y ven que hay algunos que son específicos de cada patología autoinmune. Esto es a modo informativo, nadie les va a pedir eso, solamente que sepan el ANA, el anti-DNA y el SM, ¿sí? Que en realidad como clínicos van a ser los que tienen que pedir. ¿Cómo va a evolucionar? El paciente va a sufrir una muerte temprana por una infección, porque se complicó con una infección y una sepsis, por un efecto trombótico a nivel del sistema nervioso central, o por una trombosis con una enfermedad coronaria. Esas serían las causas de la muerte temprana, ¿sí? Y en la tardía, lo que suelen presentar es las complicaciones por el uso crónico de corticoides e inmunosupresores.
El uso crónico de corticoides me da trastornos vasculares. Acuérdense que tenemos que ir tratar de uniendo todo, y la otra vez habíamos visto que los trastornos hemorragíparos se daban en los pacientes que tenían uso crónico de corticoides. Y a su vez, el uso crónico de corticoides también me trae un efecto sobre el metabolismo fosfocálcico con una osteoporosis. Entonces tienen una fragilidad en los huesitos que también hay que ir controlando en los pacientes que tienen uso crónico de corticoides. Cuando habíamos empezado a hablar, vimos cuáles eran los órganos que se podían afectar. Entonces, fundamentalmente, yo voy a tener la nefropatía. Esto es lo que me da más repercusión sistémica más allá de la lesión de piel, que es por donde uno empieza en general a sospecharlo. Lo más riesgoso es la nefropatía, la vasculitis a nivel del sistema nervioso central, la enfermedad cardiovascular y las alteraciones severas hematológicas. Estas complicaciones de órganos mayores la presentan el 50% de los pacientes. Y después síntomas más inespecíficos, que presenta el 90% el malestar general o la fatiga, la artralgia, la mialgia, la rigidez matutina, eso más inespecífico, el rash cutáneo el 70%, fiebre pueden tener el 50% y el eritema en alas de mariposa lo tiene el 35%. Miren que todos, o el 90%, tienen síntomas sumamente inespecíficos, por el cual viene un paciente con cansancio y dolor muscular, no vamos a pensar que tiene un lupus. Tenemos que ir interrogando y buscando alguna otra parámetro que nos lleve a, y si no, si lo sospechamos, pedir el laboratorio para ver si lo terminamos de confirmar. El tema del malestar general y la fatiga, la astenia, es algo muy inespecífico y que está presente en muchas patologías. Como vamos a ver cuando veamos diabetes, es el síntoma más común en el diabético, la astenia y la debilidad muscular y el cansancio, y sin embargo uno en la cabeza tiene la polidipsia, la polifagia, la poliuria, y un paciente que viene con cansancio al consultorio, rara vez uno piense que tiene una diabetes y lo tiene que llevar al interrogatorio y a descartar esas cosas. Y en esto pasa lo mismo. Es el síntoma más común, pero más inespecífico. En vez si tiene la fatiga, el rash cutáneo, el entumecimiento, como que vamos sumando cosas y ahí sí nos puede hacer pensar. ¿Cómo vamos a tratar un lupus? Fundamentalmente, para los casos leves, igual después lo vamos a volver a remarcar, vamos a usar los AINES. Cualquiera de los AINES, pero el que anda bien es la indometacina. Nos va a disminuir la fiebre, la serositis, la cefalea, las artralgias, las artritis y las mialgias. Después específico y aprobado por la FDA para el lupus, la hidroxicloroquina. Hay otro antimalárico que es la quinacrina o la cloroquina, que se usa solamente en las lesiones cutáneas resistentes. Con lo que hago con la hidroxicloroquina, hago un tratamiento de sostén para ver si evito el uso crónico del corticoide, lo puedo llevar a la mínima dosis. El corticoide depende de cuánto esté afectado. Si están afectados los órganos mayores, como vimos antes, vamos a hacer 1 miligramo kilo por 4 a 6 semanas, y luego lo reduzco a 0,25 kilo para el mantenimiento. Además de los corticoides, tengo inmunosupresores, como metotrexato, aciatoprima y ciclofosfamida, son los más comunes, y la leflunomida también se está usando bastante. Y los inmunomoduladores, que son los biológicos. Como conclusión del tratamiento, cortito, lo que tienen que recordar es, a todos los pacientes le vamos a dar la hidroxicloroquina, nosotros como clínicos, salvo el especialista. Para la enfermedad leve me puedo quedar solamente con la hidroxicloroquina y algún AINE para aliviar los síntomas. En la grave le tengo que agregar el corticoide. A dosis altas, para la grave, y le puedo dar dosis, como habíamos dicho, del mantenimiento a los cuadros leves que no responden a la hidroxicloroquina y el AINE. El corticoide se indicará en la menor dosis posible para evitar que reaparezcan. Y en los pacientes que tuvieron episodios trombóticos, le vamos a hacer anticoagulación, ya sea en el embarazo, y algunos pacientes que
tienen episodios trombóticos a repetición, quedan con la anticoagulación de por vida. Entonces, más allá de la lesión propia del lupus, estos pacientes en la cronicidad del tratamiento también sufren complicaciones por la medicación que toman. ¿Sí? Imagínense que los inmunosupresores y los inmunomoduladores, todos estos tienen efectos secundarios importantes, que siempre se evalúa el beneficio y el perjuicio, ¿sí? De que le vamos a dar a cada paciente, por eso cada paciente es particular. Pero lo que sí tienen que saber es AINE, hidroxicloroquina y corticoides. Si no responden, inmunosupresores o inmunomoduladores. Bueno, ¿estamos? Sí. Entonces, miro para allá, están acá, estoy mareada. Bueno, chiquitos. A ver, que los vuelvo a ver acá. A ver, ahí los veo. ¿Alguna cosa que me quieran preguntar? Bueno, nos vemos mañana entonces con artritis reumatoidea. ¿Mm? Bárbaro. Gracias, doctora. Gracias. Chao, gracias, nos vemos. Chao, Chao. saludos.